Vale, pues nada, así que ya comenzamos, ¿no? Bien, Raquel. Sí, Bueno, sí, muy bien, muy bien. perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Nada, bienvenidos a esta nueva jornada de formación en hipertensión pulmonar del programa de la ruta HP7. Esta es una de las dos sesiones que este año vamos a hacer en formato mixto, virtual y presencial, con sede aquí en el Hospital La Fe y en el Hospital General de Alicante, donde está nuestra compañera Raquel García, que es neumóloga y responsable de la unidad de hipertensión allí en el Hospital General de Alicante. Y bueno, pues la sesión de hoy es una sesión que pretende, aquí tenéis la agenda, y bueno, es una sesión que pretende ser práctica, basada en casos clínicos en los que vamos a revisar conceptos tan importantes como la estratificación de los pacientes con hipertensión pulmonar, cómo estratificamos su perfil de riesgo y cómo en función de esto pues vamos optimizando y ajustando el tratamiento, y más ahora que tenemos disponibles bueno, pues una nueva opción terapéutica anti-remodelado y que podemos ya empezar a utilizar en pacientes, bueno, pues que no terminan de mejorar, que no alcanzan ese grado, ese perfil de bajo riesgo a pesar de doble o triple terapia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a debatir un poco esos escenarios clínicos que nos podemos ir encontrando, donde, bueno, podemos encontrar perfiles de pacientes subsidiarios a estos fármacos, o a lo mejor intensificar de otra manera, pues lo iremos discutiendo. Para ello vamos a contar bueno, con tres compañeros con experiencia y formación en hipertensión pulmonar y que están dedicados a la patología en sus hospitales de referencia. Por un lado, bueno, el primer caso clínico nos lo va a presentar el doctor Rafael León, que es cardiólogo del Hospital de Torrevieja y que está allí en el General de Alicante, y ahora se conectará. Y después tenemos otro caso que presentará Luis Cabanes, neumólogo del Hospital de la Ribera. Y el tercer caso nos lo presentará la doctora Ana Torrens del Hospital General de Castellón. Cada uno de los casos, bueno, pues era unos 20 minutos aproximadamente. Yo creo que podemos ir realizando, bueno, pues exponiendo uno detrás de otro y hacer una discusión final conjunta en la que os invito a participar para que sea lo más didáctico y docente posible, ¿no? Y compartir dudas, experiencias que tengamos, ¿no? Y reflexiones. Y bueno, pues al final de la discusión de los casos, que bueno, pues también la llevará mi compañera Raquel García, porque al final la jornada la vamos a moderar un poco entre las dos, pues haremos una conclusión y desconectaremos cada sede en nuestro centro, pues haremos también, bueno, pues algunas conclusiones y hablaremos de algunas áreas de mejoras en esto del manejo de la hipertensión pulmonar y en el contexto de la ruta, pues dentro del programa de la ruta surgen estas jornadas de formación. Y ya, bueno, pues sin dilatar más y a ver, para que podamos ir ajustándonos a los tiempos, pues ya os doy paso. Comienzan los compañeros de Alicante, le doy paso a Rafa León para que exponga su caso. Y nada. Buenas tardes a todos, soy Rafael León, soy cardiólogo clínico y responsable de la unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar del Hospital de Torrevieja. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación y que sea en parte híbrida y que sea presencial aquí en Alicante. Es un motivo que agradezco para volver a casa y reencontrarme un poco con compañeros que quiero y admiro desde hace tiempo. Y también un poco volver al sitio donde empezó este interés por la hipertensión pulmonar, desde mi rotación de residente con el doctor Gil, donde tuve la oportunidad y el honor de aprender mucho en poco tiempo. Antes de empezar con el caso directamente, me gustaría hablar un poco del funcionamiento y poner en contexto el funcionamiento de la unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar del Hospital de Torrevieja, para que entiendan también un poco el contexto de cómo fue el diagnóstico, el manejo y el tratamiento y seguimiento del paciente que voy a presentar a continuación. Vale. Es importante destacar que sigue habiendo un retraso entre lo que es la aparición de síntomas iniciales y el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico hay un tiempo medio de casi 4 años. Esto se traduce en una oportunidad perdida de iniciar tratamiento de forma precoz y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Nos podemos dar cuenta, esto es uno de los mayores problemas y del reto más importante a los que nos enfrentamos, los que nos dedicamos a esta patología. Pero como todo en la vida, cuando tenemos un problema, tenemos que intentar ver la forma de solucionarlo.
¿Qué podemos hacer para mejorar ese diagnóstico precoz? Primero, aumentar la sospecha clínica, yo creo que es bastante lógico. Intentar formar a los compañeros de atención primaria, de urgencia, al resto de compañeros del hospital, a pensar más en esta patología. Segundo lugar, usar las pruebas básicas, un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha, unas T negativas en precordiales derecha, una R mayor que S en V1 o V2, nos tienen que hacer pensar en una hipertensión pulmonar. Una radiografía con una cardiomegalia a expensa de cavidades derecha o una DLCO baja desproporcionada, tiene que hacernos pensar en hipertensión pulmonar. Y en tercer lugar, y quizás uno de los puntos donde más podemos aportar es establecer circuitos rápidos y eficaces de derivación de estos pacientes, que yo creo que al final es la esencia de la ruta de hipertensión pulmonar, conectar hospitales comarcales, unidades básicas, intermedias, con los hospitales de referencia que llevan pacientes de alta complejidad para ofrecer un seguimiento conjunto y un diagnóstico, sobre todo un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz. Y en este sentido, y de la mano de las unidades de referencia, creamos nuestra unidad en el 2023, con la intención de mejorar el diagnóstico precoz y optimizar el manejo y, sobre todo, el pronóstico de estos pacientes. En nuestra unidad trabajamos de forma coordinada compañeros de los servicios de cardiología, neumología, reumatología, hemodinámica, medicina interna y farmacia hospitalaria, junto con enfermería especializada para el abordaje de estos pacientes. Hemos realizado protocolos comunes con los cuales nos guiamos, realizamos charlas de formación al resto de compañeros del hospital, eh, programamos también reuniones del comité multidisciplinar una vez al mes, donde comentamos los pacientes más complejos, vemos intensificaciones de tratamiento, los nuevos diagnósticos, y esto nos ha permitido crear un circuito ágil para el abordaje de estos pacientes dentro del marco de un hospital comarcal, lo cual permite una valoración integral de estos pacientes y decisiones consensuadas, dada la complejidad que suelen acompañar. Contamos con un circuito de enfermería especializada que se encarga de la educación terapéutica de estos pacientes, la titulación progresiva de fármacos, el entrenamiento de dispositivos inhalados y la monitorización de efectos adversos y tolerancias de estos fármacos, intercalando consultas telefónicas con consultas presenciales. Y en este sentido, y de forma muy resumida, hemos creado un circuito de derivación intrahospitalario que va desde la sospecha clínica, las pruebas iniciales, tenemos bien establecidos los criterios de derivación, de cómo llega a nuestra unidad, cómo comentamos los pacientes de forma multidisciplinar y decidimos y consensuamos un plan terapéutico y de seguimiento. Aquellos pacientes que por su complejidad se escapan del manejo de un seguimiento en un hospital comarcal son derivados a las unidades de referencia de alta complejidad de la Comunidad Valenciana. Y ahora sí, vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de una mujer de 74 años de edad que acude por disnea de esfuerzo progresiva de más de un año de evolución asociada a edemas periféricos. Como antecedentes, la mujer ya había consultado en varias oportunidades al médico de cabecera, quien había pautado tratamiento con broncodilatadores sin mejoría. Destacan los antecedentes, hipertensión arterial y que era exfumadora desde hace 10 años con un consumo acumulado de 10 años paquete. Al examen físico destaca una ligera taquipnea, un reforzamiento del segundo ruido en la auscultación cardíaca, en la pulmonar crepitantes bivasales y edemas bimalleolares en miembros inferiores con FOBE. La analítica, un filtrado de 61 con un NT-proBNP de 2300, una hemoglobina de 12 y un estudio de autoinmunidad negativo. El electrocardiograma no es el más florido en cuanto a la hipertensión pulmonar, pero vemos que está en ritmo sinusal, una frecuencia de 72, un PR normal, QRS estrecho con un eje derecho, un bloqueo incompleto de rama derecha, una R mayor que S en V2 y una T negativa en 3 AVF y en precordiales derecha. La radiografía de tórax, vemos cardiomegalia, expensa de cavidades derecha, con hilios congestivos y signos de distribución vascular.
Al momento de abordar estos pacientes tenemos que tener muy claro cuál es el algoritmo diagnóstico que tenemos que seguir y seguirlo paso a paso para que no se nos escape ningún diagnóstico. El primer paso, y como todo en medicina, hacer una historia clínica completa buscando los signos y síntomas de la enfermedad, que esto ya lo teníamos hecho. El segundo paso, estudios simples no invasivos, radiografía, electro, analítica con NT-proBNP, que también lo teníamos hecho. Y el tercer paso incluye la realización de un ecocardiograma transtorácico, que sigue siendo la prueba clave para determinar la probabilidad diagnóstica de hipertensión pulmonar. Cuando realizamos un ecocardiograma, tenemos que intentar cumplir con el checklist que nos recomiendan las guías europeas, donde de forma detallada nos hablan de las variables que tenemos que medir y reportar en los informes de los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma de nuestro paciente, no sé si se verá. Llama la atención una importante dilatación de cavidades derecha con un diámetro telediastólico basal de 55 milímetros, signos de disfunción con un touch límite de 16, una onda S' de 7, dilatación de la aurícula derecha con un área de 28, una PSAP de 89 con un volumen máximo de IT de 4,4 metros por segundo y una relación de TATS-PSAP en torno a 0,16. Con estos datos de la eco, ya podemos calcular la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Por el simple hecho de tener una velocidad máxima de IT mayor de 3,4, la probabilidad es alta, y si a eso le sumamos que la paciente tiene varios signos indirectos de hipertensión pulmonar, creo que está bastante claro. La eco también nos sirve para orientar hacia el diagnóstico de origen precapilar o postcapilar. En esta paciente con cavidades izquierdas prácticamente normales, todo orientaba hacia un origen precapilar de la hipertensión pulmonar. En el tercer paso también incluye la realización de pruebas respiratorias completas, buscando un poco causas del grupo 3. Que incluye pruebas de función respiratoria, TAC de tórax, entre otras. Las pruebas de función respiratoria de nuestra paciente tenían una espirometría forzada sin alteraciones significativas, con volúmenes pulmonares en el límite bajo de la normalidad y un descenso grave de la disfunción pulmonar desproporcionado respecto a los volúmenes pulmonares, todo esto sugestivo de afectación vascular pulmonar. El TAC no se aprecian signos de TEP, un leve derrame pleural derecho y signos de enfisema pulmonar leve. En el cuarto paso incluye la realización de una gammagrafía de ventilación-perfusión, que sigue siendo la prueba la mejor prueba, dada su alta sensibilidad en comparación con el TAC, sobre todo en centros no expertos, para descartar TEP. En nuestra paciente fue normal. También este cuarto paso incluye la realización de una analítica mucho más completa, con serologías, autoinmunidad, entre otras, una ecografía abdominal donde no tenía hipertensión portal. Nuestro paciente, a pesar de tener autoinmunidad negativa, tenemos hablado en nuestro comité que estos pacientes son valorados independientemente, todas las sospechas de hipertensión pulmonar o los diagnósticos de hipertensión pulmonar son valorados por el equipo de reumatología. Se le hace una capilaroscopia que es negativa. Se hace el test de la marcha de los 6 minutos con una distancia total caminada de 260 metros y una desaturación de hasta 89%. Y finalmente llegamos al paso 5, que es la realización, la confirmación de la hipertensión pulmonar mediante el cateterismo cardíaco derecho, que como todos sabemos es una patología donde el diagnóstico es hemodinámico. Realizamos el CATE derecho, en él destaca una presión arterial pulmonar media de 35, con una presión de enclavamiento de 7, unas resistencias de 6,3, con un índice cardíaco de 2,3, un gasto cardíaco de 4,9, sospechando idiopática por las pruebas. Se realizó un test de vasorreactividad que fue negativo. Con estos datos podemos
encasillar a nuestro paciente una hipertensión pulmonar precapilar. Y ya finalmente llegamos al diagnóstico de hipertensión pulmonar arterial idiopática. Una vez establecido el diagnóstico, el siguiente paso que toca es estratificar el riesgo al momento del diagnóstico. Para eso nos basamos en variables clínicas, analíticas, de imagen y hemodinámica, y nos guiamos por la evaluación de riesgo que recomiendan las guías europeas. Siguiendo con el resultado de las pruebas que habíamos hecho, obtenemos un riesgo intermedio. Entonces, estamos ante una hipertensión arterial pulmonar idiopática de riesgo intermedio. Siguiente paso, ¿qué tratamiento le ponemos? Vamos al algoritmo diagnóstico y vemos que en los pacientes con riesgo intermedio se recomienda con clase 1 de recomendación doble terapia, que incluye un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y un antagonista de los receptores de endotelina. En nuestro paciente se inició tratamiento con tadalafilo de 40 miligramos y macitentan, y se pautó un seguimiento a los 3 meses. Todos sabemos que las escalas de riesgo que se utilizan actualmente en todas, la clase funcional, el test de la marcha y el NT-proBNP, son las variables que tienen mayor peso pronóstico. Pero también somos conscientes que tenemos una asignatura pendiente porque también sabemos que tanto la imagen cardíaca como la hemodinámica tienen un valor importante a nivel de pronóstico, y no solo tienen un valor importante a nivel de pronóstico en todos los ensayos que se han hecho y que se han incluido, sino que a nivel fisiopatológico son bastante importantes. Y en este sentido, ya desde el último simposio de hipertensión mundial, de hipertensión pulmonar de Barcelona, nos hablaban que estos pacientes teníamos que valorarlo de una forma multiparamétrica y que debíamos integrar o incluir variables de evaluación del ventrículo derecho y, en casos seleccionados, incluir variables hemodinámicas. De esta forma, podemos detectar a aquellos pacientes que por las escalas normales pareciera estar estable, pero presenta un riesgo residual significativo. En este estudio de hace aproximadamente un año, se ve cómo la integración de variables ecocardiográficas a las escalas de riesgo tradicionales mejoran de forma significativa la capacidad de estas escalas de calcular el pronóstico de los pacientes. No sé. Vale, no se ve. Hicimos la estratificación de riesgo del paciente, no se ve en la diapositiva. Repetimos, clase funcional, se encontraba una clase funcional 2, previamente estaba 3 al momento del diagnóstico. El test de la marcha estaba en 350 metros, recordamos que el primero estaba en 260 metros, y el ProBNP había disminuido de 2.300 al momento del diagnóstico a aproximadamente 750, 770. Realizamos una ecocardio, vemos una importante remodelado del ventrículo derecho. En comparación con la eco del diagnóstico, vemos que el diámetro ha disminuido a 43 milímetros, había mejorado la función contrátil con un TAPSE normal, la aurícula derecha también había disminuido de tamaño, el área actual de 18, si recordamos la primera era de 28, y las presiones también habían mejorado, con una velocidad máxima de regurgitación tricurtidia de 4 y una relación de TAPSE-PCAP de 0,35. Con estos datos, estratificamos a nuestro paciente en un riesgo intermedio bajo. El último simposio mundial de hipertensión pulmonar ya nos habla que una vez estratificados estos pacientes en un riesgo intermedio bajo, nos dan 3 opciones. ¿Cuáles son esas 3 opciones? Primero, añadir un inhibidor de la señalización de la activina, que en el momento de la reestratificación de nuestro paciente no estaba disponible con esta indicación en España. Iniciar prostaciclina oral o inhalada, o considerar el switch del IPD5 a un estimulante de la guanilato ciclasa soluble, el riocicuat. Apoyados un poco en el resultado del estudio REDUCE, después de comentarlo en comité multidisciplinar, decidimos hacer switch del IPD5 al riocicuat.
Para la titulación del Riociguat se encargó nuestra enfermera especializada de la unidad, donde se citaba al paciente cada 2 semanas, hacía una vigilancia estrecha de los efectos secundarios y si todo iba bien, íbamos subiendo la dosis. En esta tabla facilitada por ella vemos que prácticamente no lo toleró bastante bien, se pudo llegar a la dosis máxima sin casi ningún efecto secundario. La evaluación a los 6 meses, vemos que persiste una clase funcional 2, el test de la marcha ha mejorado muy poco, de 380 a 360, y el NT-proBNP había disminuido de 780 a 580. Repetimos ecocardio y vemos que era muy parecida al ecocardio previa. El diámetro telediastólico basal persistía en torno a 43, función contráctil conservada, y una relación de TAP-CPCAP de 0,28. Después de comentarlo en comité multidisciplinar, decidimos repetir cateterismo y ver en qué situación hemodinámica nos encontrábamos en ese momento. Vemos que en el nuevo cateterismo había mejoría con respecto al inicial, una presión arterial pulmonar media de 31 con enclavamiento normal de 8, una resistencia de 4,3, un índice cardíaco de 2,5 con un gasto cardíaco de 5,4. Con estos datos, uniendo un poco las variables clínicas con la eco y con el cateterismo, estratificamos a nuestro paciente a un riesgo intermedio-bajo. Volvemos a las opciones de tratamiento. Ya habíamos hecho el switch. Después de comentarlo en comité, decidimos optar, ya en este momento estaba disponible el inhibidor de la señalización de la activina, el sotatercept, y decidimos solicitarlo. Es importante destacar que el sotatercept creo que estaremos todos de acuerdo que es una de las mayores novedades, de las novedades más importantes de los últimos años en cuanto al tratamiento de hipertensión arterial pulmonar y que ofrece una vía diferente a los vasodilatadores clásicos. He intentado resumir un poco el programa clínico de sotatercept, los ensayos más relevantes, y en todos se ve el beneficio clínico relevante en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar en diferentes perfiles de riesgo y estadios de la enfermedad. Entonces optamos por iniciar el sotatercept. La administración del fármaco lo hace nuestra enfermera de la unidad, donde se cita al paciente, se administra el fármaco y programa las analíticas control cada 3 semanas y hace una vigilancia de los efectos secundarios. Como vemos en esta tabla, vamos por la cuarta dosis. De momento no hemos tenido problemas. Lo ha tolerado bastante bien, las hemoglobinas no ha variado y las plaquetas no han variado mucho. Nos queda pendiente la nueva reestratificación, que la verdad que pinta bastante bien. Como conclusiones de este caso, podemos afirmar que la sospecha precoz es fundamental para reducir el retraso diagnóstico de hipertensión pulmonar, que la ecocardiografía y la hemodinámica siguen siendo pilares en la evaluación de la hipertensión arterial pulmonar, que los circuitos multidisciplinares optimizan el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos pacientes, que el objetivo terapéutico debe ser alcanzar un perfil de bajo riesgo real, que la enfermería especializada es clave en la titulación y monitorización terapéutica y que la colaboración entre centros y unidades especializadas mejora el manejo integral de estos pacientes, que suele ser bastante complejo. Gracias. Sí. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta desde vuestra sala? ¿Hay alguna pregunta o si no dejamos las discusiones al final de los casos, ¿no? Vale, pues perfecto. Pues Bueno, entonces... muchas gracias, Rafa, por la exposición. Y vamos siguiendo así. Dejar de compartir, ¿no? Vale, pues ahora nada, el siguiente caso lo presenta Luis Cabanes, neumólogo de la Ribera. Buenas tardes a todos, a los presentes aquí y a los que, bueno, allí en Alicante y los que nos veis desde casa. Gracias por la presentación, Raquel, y por la invitación y a MSD en esta tercera edición del curso de abordaje multidisciplinar en hipertensión pulmonar.
La idea es un poco, a raíz de un caso clínico, hacerlo lo más práctico posible. He puesto algunas pinceladas teóricas y para dar a ver la importancia de la evaluación multiparamétrica en la hipertensión arterial pulmonar. A ver, nada, empiezo. Se trata de una señora de 62 años, sin alergias conocidas, exhumadora de 7 años paquete, como único antecedente, una neo de mama derecha, con mastectomía en 2007, y una hipertensión con buen control, independiente para todo, vivía sola y estaba al cargo de su madre con un Alzheimer incipiente. La remiten a consulta en septiembre del 22 con una disnea 3/4, progresiva en los 2 últimos años de su vida, sin ninguna otra clínica asociada. Se empieza el estudio de la disnea, pues, se realizan pruebas de función respiratoria completas, donde vemos una alteración moderada de la difusión, sin ninguna otra alteración significativa. En el test de 6 minutos en marcha, recorre 460 metros, sin desaturación, con buena tolerancia. Y a nivel analítico destaca un BNP de 939 y el resto de analítica, pues, función renal, hepática, resto de hemograma, anodino. Se le hace un angiotac, aquí no he puesto el parénquima, pero el parénquima normal, se descarta que tuviera un TED y llama la atención el ventrículo derecho dilatado y la arteria pulmonar dilatada. Entonces, en ese punto, pues, nos debe hacer sonar o sospechar en que pueda tener una hipertensión pulmonar. Se amplía el estudio con una ecocardio en la que se ve una fracción del ventrículo izquierdo conservada, con una dilatación del ventrículo derecho disfuncionante con un TAPS de 14 y una velocidad de regurgitación tricuspidia de 3,6. Teniendo en cuenta lo que nos dicen las últimas guías europeas de 2022, aún vigentes, se establece una probabilidad de riesgo ecocardiográfico en función de esta velocidad de regurgitación tricuspidia y signos indirectos de hipertensión. Como tiene 3,6 por encima de 3,4, no hace falta estos signos indirectos, una probabilidad alta, está indicado la realización de un cateterismo que a día de hoy sigue siendo la prueba diagnóstica en la hipertensión pulmonar. Se le hace el CATE en el que se ve una presión media de 68, un gasto cardíaco un poquito bajito, un índice cardíaco en el límite inferior, con unas resistencias elevadas y un test de vasodilatación negativo. Atendiendo a la clasificación hemodinámica de las guías, estamos ante una hipertensión pulmonar precapilar severa, con resistencias severas y una respuesta vasodilatadora negativa. A modo muy resumido, y sobre todo pues, si hay residentes para recordar un poco, pues, decir que la hipertensión arterial pulmonar es un trastorno fisiopatológico caracterizado por el aumento anómalo en la presión de la arteria pulmonar, que se puede deber a muchas enfermedades, situaciones clínicas o de forma idiopática. Es una enfermedad progresiva, con una fisiopatología compleja, multifactorial, con una prevalencia baja, en la que ese remodelado a nivel del endotelio vascular genera unos cambios, una disminución del calibre, aumento de resistencias, que poco a poco aumentan la poscarga en el ventrículo derecho, que genera una disfunción del mismo y es al final lo que marca el pronóstico en nuestros pacientes. Un pronóstico que hasta la invención de la aparición de fármacos era una supervivencia media de 2,8 años desde el diagnóstico, pero que en los últimos 20 años, gracias a estos nuevos fármacos, este pronóstico ha mejorado notablemente en nuestros pacientes. De ahí la importancia de hacer bien las cosas, de un diagnóstico precoz, como se ha dicho en la anterior presentación, una estratificación del riesgo, que ahora veremos, para poder dar un tratamiento lo antes posible y con ello mejorar el pronóstico y la supervivencia de nuestros pacientes. Volviendo al caso clínico, una vez tenemos el diagnóstico y antes de empezar el tratamiento, lo que nos dicen las guías hacen hincapié en la importancia de una estratificación del riesgo pronóstico en los pacientes para establecer cuál es el tratamiento idóneo que deben recibir. Respecto a esto que nos dicen las guías, pues con un nivel de evidencia 1B, hablan de que esta evaluación de la gravedad debe ser a partir de una serie de variables, parámetros clínicos, de esfuerzo, biomarcadores ecocardiográficos y hemodinámicos, que el objetivo debe ser estar en un perfil de bajo riesgo. Para la estratificación del diagnóstico nos basamos en el modelo de 3 estratos, que ahora veremos, en el seguimiento el de 4 estratos y hay que tener en cuenta otras variables en función del tipo de paciente.
¿Cómo hacemos esta valoración del riesgo? Bueno, pues a día de hoy estas son las escalas pronósticas que tenemos. Destacar que en todas coinciden estos 3 parámetros no invasivos, clase funcional, test de 6 minutos marcha y el BNP, como las variables no invasivas con mayor peso en la valoración pronóstica de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Por tanto, al evaluar el riesgo al diagnóstico, tenemos el modelo de 3 estratos, o el famoso, los 3 semáforos que tanto hemos oído hablar de él. Se basa en una serie de variables clínicas de esfuerzo, biomarcadores de imagen y hemodinámicas. Se le atribuye un punto en función de riesgo bajo, 2 puntos a riesgo intermedio y 3 puntos a riesgo alto. Y se divide por el número de variables que hemos estudiado. Cuantas más variables tengamos, mucho mejor. Es muy difícil tenerlas todas, pero sí que se insiste en que cuantas más, mejor. Y se establece el riesgo al diagnóstico. Estas son otras escalas basadas en registros americanos, el REVEAL 2.0 y el REVEAL Lite, que son, quizá en la práctica clínica se usan menos, pero son igual de válidas tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de nuestros pacientes. Teniendo en cuenta las variables que teníamos de nuestra paciente, la catalogamos en un riesgo intermedio. Si usamos las escalas REVEAL y REVEAL Lite, el riesgo es bajo, pero sí que es verdad que no dista mucho del riesgo intermedio. Independientemente, la cataloguemos en un riesgo bajo o un riesgo intermedio, lo que nos dicen las guías del 2022 es que se debe empezar el tratamiento con una doble terapia. El algoritmo este de la derecha lo pongo simplemente porque es el último algoritmo que se dio a conocer en el simposio de Barcelona de hace 2 años, pero en aquel momento, 2022, pues no estaba vigente, luego lo explicaremos. ¿Y por qué doble terapia de inicio? Pues en base a la evidencia de estos 2 ensayos, Ambition y Serafin, en el cual se vio que la doble terapia al inicio tenía un beneficio frente a la monoterapia. Así pues, y siguiendo las recomendaciones, en la paciente, en noviembre del 22, se inicia macitentan y tadalafilo con buena tolerancia a la titulación de ambos fármacos. Bien, tenemos ya el diagnóstico, estratificación, hemos empezado el tratamiento. Como en toda patología, hay que hacer un seguimiento de nuestros pacientes. Y para ello, las guías nos recomiendan usar el modelo de los 4 estratos con el objetivo de estar en bajo riesgo siempre. Este modelo tiene la misma validez que el modelo de 3 estratos que hemos visto antes, pero más simplificado, en el cual solamente gastamos 3 variables, clase funcional, 6 minutos marcha y el BNP, que son las de mayor peso pronóstico. La ventaja respecto al modelo de 3 estratos, que te subclasifica el riesgo intermedio, que es donde está la mayoría de los pacientes, en un riesgo intermedio bajo y un riesgo intermedio alto. De esta forma, el tratamiento es más dirigido, más preciso. Como toda escala sencilla, pues tiene sus limitaciones ligadas a ella. Como ya también se ha nombrado en la anterior presentación, bueno, pues se requiere de una valoración multiparamétrica con la valoración del ventrículo derecho a nivel hemodinámico y test de esfuerzo para completar mejor esta estratificación en determinados pacientes, como por ejemplo pacientes jóvenes, donde el test de 6 minutos marcha se nos puede quedar un tanto corto. Este estudio, publicado en 2025, también lo ha nombrado mi compañero, no me voy a detener, hace hincapié en la importancia de valores ecocardiográficos a la hora de mejorar la estratificación pronóstica junto con las escalas ya conocidas. Este estudio, publicado recientemente, en febrero del 26, también da importancia a la ecocardiografía. En él se definen 4 fenotipos en función de la dilatación del ventrículo derecho y el acoplamiento del ventrículo derecho arterial pulmonar, concluyendo que estos fenotipos que definen en el estudio aportan un valor pronóstico independiente y añadido a las escalas ya conocidas. Con ello mejoran la precisión de la estratificación del riesgo en nuestros pacientes. Así pues, a los 3-6 meses, más o menos por mayo, se hace una evaluación
La paciente ha mejorado clínicamente, el test de 6 minutos marcha, el BNP. A nivel ecocardiográfico también hay una mejoría, el ventrículo derecho un poquito dilatado, pero el TAPSE ha mejorado. Y a nivel del CATE vemos que las resistencias han disminuido, la presión media también ha mejorado y el gasto cardíaco también mejora. Haciendo una evaluación del modelo de 4 estratos explicados, vemos que la paciente, bueno, pues son 5 puntos, haciendo un redondeo al alza, tiene un riesgo intermedio-bajo. Por tanto, seguimos sin alcanzar el objetivo de bajo riesgo. Teniendo en cuenta lo que nos dicen las guías en el seguimiento, hay que intensificar el tratamiento en estos pacientes para lograr ese objetivo de bajo riesgo. En nuestro caso, lo que hicimos fue añadir Selexipag en junio del 23 a dosis creciente hasta llegar a la dosis de 800 cada 12 horas. En ese momento, pues, la paciente cuenta que tenía mareos, dolores musculares, tenía una mala tolerancia, por lo que se volvió a bajar a la dosis de 600 y con esa se ha estado manteniendo, se estuvo manteniendo. ¿Y por qué triple? Pues sustentados en los resultados de estos estudios, principalmente el estudio Griffon, donde se vio que Selexipag reducía hasta un 40% el riesgo de sufrir un evento de mortalidad de forma significativa. La paciente sigue controles periódicos cada 6 meses aproximadamente, alcanza el bajo riesgo con esta triple terapia oral, a pesar de la dosis subóptima. En enero del 24 se pone en marcha la consulta de vascular en el Hospital de la Ribera, del cual soy el responsable. Y en 2025 lo que hacemos es cambiar macitentan tadalafilo, se unifica en Juvanci. Con la consulta monográfica lo que estamos haciendo es recaptar todos los pacientes que llevaba interna, reuma, con tratamiento activo, para unificarlos en la consulta y mejorar un poco el manejo de los pacientes con hipertensión. En septiembre-octubre del año pasado, bueno, pues ponemos en marcha el comité multidisciplinar con otras especialidades. Volver un poco a repetir lo que se ha dicho anteriormente, dar valor al papel de los comités en la hipertensión pulmonar, porque son la piedra angular en el manejo tanto diagnóstico como terapéutico de nuestros pacientes. A finales del año pasado, bueno, la paciente no tiene ninguna descompensación, ninguna hospitalización, pero a nivel del esfuerzo sobre todo, nota una sensación más de fatiga. El BNP sigue bajando y en el test de 6 minutos marcha recorre un poquito menos de metros. Entonces reevaluamos su situación y vemos que tenemos pues 2 puntos de bajo riesgo y luego otros 2 en riesgo intermedio. Por tanto, un riesgo bajo. Pero teniendo en cuenta la edad de la paciente, el test de 6 minutos marcha está muy hacia un riesgo intermedio y la disnea que cuenta la paciente realmente está en un riesgo bajo. Bueno, pues hacemos caso, ¿no?, a las recomendaciones y ampliamos el estudio con una ecocardio, un CATE y una prueba de esfuerzo cardíaco, en la que vemos que hay varios valores en riesgo alto, otros tanto en riesgo intermedio, alto e intermedio, y con ello reevaluamos, reestratificamos a la paciente en un riesgo intermedio alto. Atendiendo ahora sí a lo que nos dicen las guías de 2022 y al último simposio hace 2 años en Barcelona, vemos que sotatercept es una opción válida en todas las categorías del riesgo. ¿Y por qué? Pues porque es una nueva vía de tratamiento. A las ya conocidas vía del óxido nítrico, de la prostaglandina y de la endotelina, sotatercept es un inhibidor de la activina que actúa haciendo una regulación entre factores proliferativos y antiproliferativos. De modo que no es un vasodilatador como tal, sino que lo que actúa es en el remodelado del endotelio vascular. ¿En qué se sustenta este fármaco? La evidencia, pues, principalmente en el estudio STELLAR, que es el estudio pivotal que dio lugar a la indicación, donde se vio que una reducción de hasta la muerte o el empeoramiento clínico en un 85%. En un estudio post-hoc del STELLAR se pretendía valorar qué función hacía sotatercept en el ventrículo derecho y se vio que disminuía presiones,
mejoraba el acoplamiento ventrículo derecho arteria pulmonar, así como las dimensiones del ventrículo derecho. En el estudio Imperium lo que se pretendía era valorar qué función podía tener sotatercept en aquellos pacientes que llevaban poco tiempo desde el diagnóstico y que tenían un perfil, digamos, no tan grave. La mayoría estaban con doble terapia. Y también se vio un beneficio clínico con una reducción hasta en un 76% de empeoramiento. El estudio Zenith eran pacientes más graves, de mayor tiempo de evolución. Este se tuvo que detener prematuramente porque se vio beneficio enseguida. Y luego el estudio Soteria, que es un estudio aún activo, donde se está respaldando este beneficio positivo de sotatercept con buena tolerancia. Así pues, y tras comentar en comité multidisciplinar, se decidió iniciar en enero de este año sotatercept y se remitió a la unidad de trasplante pulmonar para que tuvieran conocimiento de la paciente, pues si empeoraba y también un poco ayuda al manejo. A los 3 meses hemos visto a la paciente y, ha mejorado esa tolerancia al esfuerzo. Desde ese minuto en marcha ha mejorado. Nunca ha sido malo del todo, pero aún así ha mejorado. El BNP por debajo ya de 200 y a nivel ecocardiográfico y de cateterismo vemos como el TAP se ha mejorado, el ventrículo derecho se ha normalizado y las resistencias están por debajo de 4 con un gasto cardíaco y índice cardíaco normales. Haciendo una evaluación del riesgo en este momento, vemos que todos los parámetros, además del ecocardio y el CATE, lo tenemos en bajo riesgo. Por tanto, objetivo cumplido y alcanzado en la paciente. Así pues, y para finalizar, ¿qué nos podemos llevar para casa? Pues que en la hipertensión arterial pulmonar la estratificación del riesgo es esencial para la toma de decisiones terapéuticas, tanto el diagnóstico como en el seguimiento. El bajo riesgo tiene que ser el objetivo terapéutico a alcanzar en todos nuestros pacientes. La clase funcional, el test de 6 minutos marcha, el BNP, son las 3 variables no invasivas de mayor peso pronóstico en los pacientes con hipertensión. Cada vez es más necesario el uso del ecocardio, de la prueba de esfuerzo, del CATE, para evaluar el riesgo real de nuestros pacientes. Y luego el papel del comité creo que es fundamental en la toma de decisiones referentes al manejo de la hipertensión arterial. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, me aquí también que me vean y Ana, si quieres. A ver. Pues nada, muchas gracias Luis por la presentación. Vamos, para ir en tiempo, vamos a pasar al siguiente caso y hacemos ya la discusión al final, ¿vale? Así que nada, Ana, lo tienes aquí y la presentación está aquí. No sé si tengo que tocar algo. No, ¿Está ya compartido? Y igual ya la vemos. ¿La veis? No. Pues no. No sé al final cómo lo has hecho. Compartir. A ver, voy a ver así. Sí, ahora se ve. Vale, perfecto. Bueno, gracias a todos por los que estáis en virtual, los que estáis en presencial. Gracias también a mis compañeros porque me han dejado el camino bastante fácil al ser la última. Intentaré poder aportar algo más o por lo menos al menos reflexionar sobre cómo llevamos a nuestros pacientes, cada uno en las consultas y eso es lo interesante de hoy también. Bueno, yo voy a presentar el caso de una paciente que acude a urgencias. Es una señora de 75 años, exfumadora con un índice acumulado de 17 años paquete, hipertensa, dislipémica, con un hipotiroidismo, antecedentes de diverticulosis y un síndrome de Sjögren en seguimiento por reuma. Como tratamiento de base, pues lleva calcio, hidroferol, Spiraxin, Eutirox, Salagen y Ecetrol. El motivo por el que acude a urgencias es porque tiene un antecedente reciente de un crucero por el Báltico con un viaje prolongado de unas 11 horas sentada entre avión y autobús y presenta una crisis de disnea subaguda progresiva. Cuando llaman a la ambulancia en domicilio, pues la encuentran saturando al 56%, enseguida le ponen oxígeno, recupera
y no contaba más que la disnea, la desaturación y sin dolor torácico en ese momento. A la exploración pues la cuenta cianótica, a la auscultación crepitante, sobre todo en base derecha y sin edema en miembros inferiores. A su llegada a urgencias, no sé muy bien, pero porque es el electro que se realiza en el SAMU, presenta ritmo sinusal con un bloqueo incompleto de rama derecha. En la radiografía de tórax pues, se observa un derrame pleural derecho con atelectasias pasivas y en la angiotag de tórax que se realiza como para descartar TEP, obviamente, como primera sospecha clínica, pues muestra un tronco de la arteria pulmonar dilatado, descartando la embolia pulmonar aguda. Ingresa en neumología y se inicia pues, el estudio. Se realizan pruebas funcionales respiratorias que muestra una disminución moderada de la difusión, 44%, en situación estable un test de marcha de 6 minutos, 372 metros, y analíticamente destaca una elevación del NT-proBNP, unos dímeros de 3.300, una discreta elevación de las troponinas y positividad para anticuerpos anti-RO. Decir que en nuestro hospital no hay disponibilidad de gammagrafía, por lo que se realizó en un tiempo posterior y fue negativa para TEP. Se realiza una ecocardio donde muestra un ventrículo derecho aumentado con función sistólica conservada y una estimación de la PAS de 75 milímetros de mercurio. Discutible también los informes porque no incluían la VRT en este informe de ecocardio, pero bueno, ya con la dilatación del ventrículo derecho y esta PAS estimada, pues ya nos vamos haciendo una idea de hacia dónde tenemos que dirigir el estudio. Se realiza un estudio hemodinámico que confirma una hipertensión pulmonar, una presión de la arteria pulmonar media de 34, unas resistencias vasculares pulmonares de 5.9 unidades Wood, un índice cardíaco de 2.7, presión de la aurícula derecha de 10 y en este momento se hace un test de vasoreactividad negativo. Dentro de la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar, como ha comentado Luis, pues, sabéis que hay 5 grupos. Esta paciente, por sus antecedentes de la conectivopatía, pues se clasificó como una hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo. Y se realizó la estratificación del riesgo. Como ya se ha comentado, pues tenemos la estratificación por 3 estratos que proponen las guías de la ARS, que nos muestra variables clínicas, funcionales, biomarcadores, pruebas de imagen y hemodinámicas. Se pueden aplicar también las escalas americanas como el Revil o el Revil Elite 2, que también está más acortado para uso en consulta, pero como ha comentado y también ha pasado en el caso anterior, si aplicamos la escala Revil, pues la paciente nos clasifica en riesgo bajo. Si aplicamos la escala de la ERS, pues se nos clasifica en riesgo intermedio. En cualquier caso, he puesto ya el algoritmo diagnóstico terapéutico que se ha publicado desde el último simposio hace 2 años. Por aquel entonces no estaba, pero en cualquier caso la paciente no estaba en un alto riesgo y la indicación era el inicio de doble terapia oral con un antagonista de receptor de la endotelina y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Por lo tanto, el primer paso fue iniciar la doble terapia oral. Se inició tadalafilo 40 miligramos diarios, en Visentan 10 miligramos al día. Y se valoró a paciente a los 3 meses, aplicando los 4 estratos. Pues la paciente seguía en clase funcional 2, había mejorado un poco, obviamente, respecto al ingreso. El NT-proBNP había descendido de 1.500 a 1.157. El test de marcha 6 minutos era muy similar, 380 metros, y la paciente la clasificamos en riesgo intermedio-bajo. Además, se le actualizó la ecocardio, que mostraba un patrón de llenado tipo de alteración de relajación. Había mejorado el ventrículo derecho, pero estaba hipertrófico y no tenía otros signos de gravedad como el derrame pericárdico.
En las guías, pues estos son los estudios los cuales tenemos disponibles para los fármacos recomendados en este momento del seguimiento, ¿vale? Como no voy a repetirme mucho, pero bueno, teníamos disponible el Selexipag, en aquel momento el Sotatercept no, el treprostinil inhalado, el treprostinil oral pues no está disponible aquí, y el switch del IPD5 al Riofev. Nosotros, dentro del riesgo intermedio bajo, pues se decidió intensificar a triple terapia oral, añadiendo un análogo de la prostacyclina oral, que fue el Selexipag, que lo titulamos progresivamente hasta alcanzar una dosis máxima tolerada de 1000 miligramos cada 12 horas. La paciente se vuelve a revalorar a los 3 meses, persistiendo en riesgo intermedio bajo. Seguía con una clase funcional 2. El NT-proBNP parecía que quería ir mejorando, aunque muy lentamente, en 959. El test de marcha bastante similar, 398 metros. Y se decide repetir tanto la eco, que la ecocardio era similar, parecida a la anterior, y un estudio hemodinámico con más o menos seguía con una presión de arteria pulmonar de 30, una resistencia de 5, habían disminuido un poquito, pero todavía seguían elevadas, un índice cardíaco de 2.4. La paciente, estamos hablando de 2023, se mantuvo estancada en riesgo intermedio bajo durante un par de años con la triple terapia. Tampoco teníamos en todos los seguimientos ningún parámetro de alto riesgo y en este momento pues esta estrategia estaba más que quemada, no teníamos otras opciones terapéuticas. Ahora, afortunadamente, desde el verano pasado, pues disponemos de la nueva vía de los fármacos, el fármaco antirremodelado, de la vía de la señalización de la actilina BNP, y se inició el Sotatercept escalándose de 0,3 miligramos kilo a 0,7 miligramos kilo a los 21 días, sin reacciones adversas graves, salvo una epistaxis leve autolimitada, y la paciente pues, actualmente está en tratamiento con cuádruple terapia. A los 6 meses de inicio de Sotatercept, que fue en octubre de 2025, pues la paciente mejora la clase funcional 1, el NT-proBNP disminuye a 613, el test de marcha mejora a más de 440 metros y la ecocardio, el ventrículo derecho está normalizado con una buena función y la PAPS estimada es de 35, con lo cual pues se alcanza el bajo riesgo. Esta es un poco la cronología del caso. Es que cuando la paciente ingresa, pues tiene una elevación marcada del NT-proBNP, en el cual se inicia la doble terapia. Después, ante el mantenerse en riesgo intermedio bajo, se inicia la triple terapia oral y se mantiene estancada en riesgo intermedio bajo hasta que aparece Sotatercept en octubre de 2025, cuando la vemos, decidimos optimizar el tratamiento a cuádruple terapia y por fin pues, alcanzó el bajo riesgo. Por lo tanto, de esto pues, concluimos que intensificar paso a paso el tratamiento pues, se correlaciona con la reducción objetiva del riesgo. ¿Qué limitaciones podemos ver en el modelo actual de 4 estratos? Pues bueno, las variables clásicas, como son la clase funcional, el test de marcha y el BNP, son útiles, pero no son específicas de la hipertensión pulmonar y también se ven afectadas por otras comorbilidades. Como ya se han comentado, pues hay que tener en cuenta nuevos parámetros, como son las pruebas de imagen, tanto la ecocardio como la resonancia cardíaca, que cada vez pues, se está implementando más en la práctica clínica y también pues, el estudio hemodinámico, aunque pues no está al alcance de todos y bueno, por temas sobre todo también de agendas, el hacer ecocardios
seriadas cada 3 meses o estudios hemodinámicos, pues se puede complicar un poco y no está disponible en todos los centros, ¿vale? Entonces, pues el futuro de la estratificación requiere integrar más variables y variables específicas del ventrículo derecho que sean directamente modificables por las terapias de las cuales disponemos. Las metas a alcanzar con el tratamiento, pues como hemos comentado, pues la tolerancia al ejercicio, ¿vale? En esta paciente pues conseguimos mejorar y aumentar, reducir la clase funcional a una clase funcional 1 y aumentar la distancia del test de 6 minutos marcha. También mejorar la función del ventrículo derecho. Las metas objetivos, alcanzar un NT-proBNP de 300, en este caso de momento no lo hemos alcanzado, pero sí el acoplamiento ventriculo-arterial, ¿vale? Con una relación TAPSE-PAPS mayor de 0,32. ¿Vale? Y en el estudio hemodinámico, pues bueno, reducción significativa de las resistencias, aumento del índice cardíaco, del volumen sistólico y de las resistencias vasculares de la saturación venosa por encima de 65%. Como mensajes clave, pues es medir siempre y es fundamental aplicar rutinariamente las escalas pronósticas para objetivar la respuesta al tratamiento, que el objetivo es innegociable, es decir, no nos debemos conformar con estar en un riesgo intermedio bajo, sino que la meta siempre debe ser llegar al bajo riesgo, que hay que intensificar proactivamente es alcanzar el riesgo bajo, simplemente no nos tenemos que conformar y utilizar el máximo de tratamiento tolerado, ¿vale? Actualmente, pues la paciente la tenemos en cuádruple terapia, la tolera bien y hemos alcanzado el objetivo de momento. Y es importante manejar las comorbilidades, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades de tejido conectivo, pues es importante seguirlos también más de cerca por mayor incidencia de eventos adversos relacionados con el tratamiento. Y hasta aquí es mi presentación del caso. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias. No sé si hay preguntas en la sala, allí o aquí, si alguien tiene alguna cuestión, algo que comentar. ¿Queréis preguntar algo? Yo quería hacer unas preguntas, ¿puedo? Sí, claro. Yo quería preguntarle a Rafa que echa un poco en falta una prueba de esfuerzo cardiopulmonar para mejorar la estratificación. Sí, bueno, primero felicitar, porque los 3 casos están muy bien estudiados y muy bien seguidos a los 3, pero si tú crees que haciendo una prueba de esfuerzo cardiopulmonar que a veces detecta cosas que no detectan el resto de parámetros, hubiera cambiado la estratificación de riesgo en tu paciente. A ver, yo creo que la ergospirometría, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es una prueba que aporta muchísima información bastante valiosa, pero tiene la limitación de que no la tenemos disponible en todos los centros y que tenemos que saber seleccionar muchas veces qué paciente se beneficia de realizar esta prueba. En el paciente, justo en el paciente que he presentado, yo creo que a pesar de que es una prueba que aporta mucha información, no la he hecho precisamente en falta, porque con las variables ecocardiográficas, si no me cuadrara el test de la marcha, con las variables hemodinámicas, con la ecocardio, quizá allí me lo plantearía. Es una paciente más joven, donde el test de la marcha sería más normal, ese perfil de paciente lo tendría más claro, en una congénita lo tendría más claro, pero justo en esta paciente la verdad que no lo planteamos, pero es una prueba que tenemos en mente porque sabemos lo valiosa que es y que siempre lo valoramos. Raquel, ¿tú quieres decir algo del caso de Rafa? Pues Te hemos dejado de oír. ahora. Ahora. Me han gustado mucho todos los casos porque la verdad es que está muy claro la metodología para aproximar el diagnóstico de la forma, bueno, pues más
meticulosa posible y esa estratificación en cada reevaluación, ¿no? Su caso era un caso incidente, ¿no? Que, bueno, pues iba mejorando, pero no alcanzábamos ese perfil de bajo riesgo, ¿no? Que es el que nos dicen las guías, se quedaba ahí intermedio bajo y, bueno, pues en este paciente que parece que va mejorando, no se va deteriorando, todavía incidente, no te planteaste a lo mejor también optimizar la vía de la prostaticlina con la prostaticlina oral que tenemos, pero tampoco estaba la señora, como para ir a sistémicas, y te decantaste por sotatercept, más o menos, ¿qué valoraste a la hora de decidir entre ambas opciones? Sí, yo creo que nos lo planteamos en dos oportunidades. Primero, cuando esa primera estratificación de riesgo, cuando estaba en un riesgo intermedio bajo, siempre valoramos las dos opciones. Pero por cuestión de tiempo, no lo he mencionado aquí, justo desde el diagnóstico a la estratificación de riesgo de los 3 meses, la paciente estuvo ingresada en 2 oportunidades por una infección por Clostridium difficile. Estaba un poco con diarrea, síntomas digestivos, y por los síntomas, la limitación de los síntomas digestivos, la experiencia que tenemos con el Selexipag, que cuando se pone va bien, pero generalmente los efectos secundarios más frecuentes que nos encontramos suelen ser los digestivos. Por esa razón nos decantamos en esa oportunidad por el Riociguat y luego posteriormente por el sotatercept, reforzando una vía discreta los vasodilatadores. Perfecto, sí. Lo bueno es que ahora tenemos varias opciones y podemos ir ajustando a cada perfil de paciente y valorar, pues eso, pros y contras también con los efectos secundarios que nos podemos encontrar habitualmente con cada fármaco. Y yo también quería hacer una pregunta a los 3 ponentes en cuanto a un poco la logística del uso de sotatercept, ¿no? ¿Cómo estáis bueno, pues administrando la medicación? Si dentro del ámbito hospitalario se deriva al centro de salud a que se ponga la medicación, cómo monitorizáis bueno, pues los posibles efectos secundarios que pueden aparecer con sotatercept. He visto, por ejemplo, en tu caso, Luis, que hicisteis una reevaluación muy completa ya a los 3 meses con cateterismo. Bueno, pues un poquito cómo lo estáis organizando el uso del fármaco así a nivel práctico para la gente que nos vea y que a lo mejor tenga todavía poca experiencia, ver un poco cómo lo estamos haciendo y en qué nos fijamos en cuanto a posibles efectos secundarios. Caso, Vete aquí si quieres, así también te ve. Bueno, va a comenzar Luis, que lo nombra directamente y luego ya vamos con el concepto. Nada, en el caso en concreto, como nosotros carecemos de enfermería especializada y el tema de la hospitalización, también carecemos así de una sala propia, por así decirlo, lo que hicimos es ingresarla. La ingresamos a nuestro cargo para inicio de tratamiento y ver cómo evolucionaba. En este caso, el control a los 3 meses, el CATE sí que tenemos posibilidad de hacerlo en la Ribera. La prueba de esfuerzo no se la hicimos porque nosotros lo que hacemos es enviarlas al SET, y al carecer de prueba de esfuerzo y la paciente que había mejorado estaba en bajo riesgo, por eso el seguimiento, la prueba de esfuerzo en este caso no la solicitamos y lo que hacíamos es políticas de control para ver hemoglobina, eritrocitosis, tema de plaquetas y ver cómo lo toleramos. Se queda ingresada al inicio y luego la citamos en consulta. La primera visita presencial y luego telefónica hemos hecho la visita. Ana. Sí, nosotros tampoco tenemos enfermería especializada, pero establecimos una ruta dentro del hospital de inicio de tratamiento directamente en el hospital de día. Entonces hablamos con la enfermera supervisora del hospital de día, se pauta la medicación, se deja la analítica de control, el paciente acude directamente al hospital de día, se realiza a la primera hora de la mañana la analítica, estamos pendientes, bueno, yo que llevo la consulta de circulación, pues el día que va la paciente estoy pendiente del resultado, si no hay eritrocitos, no hay problemas con las plaquetas, pues se pone la dosis y luego se va a casa. Sí que les damos el teléfono de contacto porque incluye el busca de neumología, de guardia y demás, por si hay algún problema o cualquier duda que pueda surgir con la medicación, nos llaman y se la intentamos solucionar y así lo hacemos.
como desde el hospital de día se van programando cada 3 semanas las siguientes citas, ya les dejamos el volante de la analítica y así funciona. Sí. ¿Y vosotros, Rafa? Sí, nosotros tenemos la ventaja de contar con enfermería especializada dentro de la unidad. Bueno, esto va un poco paso a paso. Desde que se discute el caso en el comité multidisciplinar, dentro del comité tenemos la ventaja de que tenemos representación de farmacia hospitalaria, porque es un fármaco que hay que aprobar. Eso nos facilita mucho el trámite de la aprobación, aparte que el fármaco está pasado por el comité de farmacia. Entonces, últimamente es bastante fácil el momento de pautarlo y tener la medicación aprobada para el inicio. Al contar con enfermería especializada, tenemos la ventaja de que se programa la inyección de la medicación en el hospital, en la consulta, tiene consulta específica de hipertensión pulmonar, de inyectables, y allí se lo cita. Programa las analíticas cada 3 semanas, donde vigilamos hemoglobina, plaquetas, generalmente se le pide un día antes, o incluso dependiendo de la facilidad que tenga el paciente, el mismo día en la mañana, va a primera hora, se le saca la analítica, se ve hemoglobina, plaquetas, si no hay ninguna contraindicación, se administra el fármaco y se programa las 3 semanas. Intercalamos un poco entre las visitas de enfermería, alguna visita médica, donde le hago ecocardio, un test de suero agitado, vamos vigilando que no haya derrame pericárdico y vamos un poco en ese circuito de enfermería y de visita médica. Se le entrega al paciente una cartilla donde apunta si tiene algún efecto secundario y dentro de esa cartilla se le entrega un número de teléfono que está disponible de lunes a viernes de 8 a 3, donde el paciente se puede comunicar directamente por si necesita que sea visto al día siguiente, el mismo día. Tenemos ese circuito que de momento está funcionando bastante bien. Muy bien, gracias. Si quieres alguna cuestión, ¿hay alguna cuestión aquí en la sala? Sí, hay una pregunta. ¿Cómo ha gestionado todo el tema de derivar a las pacientes de riego y de otras especialistas para que no pueden intervenir de una manera que no necesita? Porque, claro, llevar el seguimiento. No se oye bien, no se oye bien. De base, pero además ahora llevas un seguimiento en paralelo. Un poco porque no es nada, nos pregunta una compañera de intensivo, la clínica Mónica, que un poco cómo ha organizado Luis ahí en el Hospital de la Ribera, que se canalicen los pacientes de hipertensión pulmonar que puedan venir de interna, reuma, cardio, neumo, ¿no? En una consulta monográfica. Literalmente lo que hice fue ir a documentación, a farmacia, que me pasaran el listado de todos los pacientes que había en el hospital que estuvieran con tratamiento activo con vasodilatadores. Ellos me lo pasaron en Excel y yo fui uno a uno. No había muchos, eran unos 20, 25 creo que eran. Fui uno a uno en historia clínica para ver qué servicio lo tenían, etcétera. Y lo que hice fue, en función de si eran muy cardiológicos, añosos, cardiología, pero el resto, sobre todo pacientes internas y reumatologías y hernias, hablé con la reumatóloga que ahora está en el comité, con un internista que está en el comité y lo que hicimos fue darles una cita en la consulta y ahí empezarlos a ver en conjunto. No se oye. No se oye. Bueno, está diciendo cómo ha montado su comité, ¿no? Más o menos. Le creemos y le creemos. Ahora. No se oye nada, ¿eh? No sé si... No, o sea, nosotros como enfermería especializada, lo que hacemos es, subcutáneo y tenemos una enfermera que sí que está especializada en tema de biológicos del asma, pues que hemos estudiado un poco
y quitando las primeras dosis que está ingresada, el resto pues, se cita y la propia enfermera es quien está en lo de la consulta. Pues, lleva un poquito el control. ¿No deriváis a ningún paciente al centro de salud o es demasiado precoz? No sé, lleva un poco, ¿no es cierto? Ya, que estamos como empezando. Sí, por No ha visto nadie un derrame cerebral. Yo siempre lo tengo ahí en... No, los seguimos de la alarma. Sí, nada más. Es que no sé si estáis oyendo, me sabe mal. No oímos. Raquel, no te oímos. No, pues yo no os oigo a vosotros, pero yo tengo activado. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes Pero ahora? ¿Nos estáis oyendo? No. Ah, pues vaya. Bueno, pues nada, estábamos... A ver, espérate. Hemos entendido que Luis, como ha hecho el comité, lo ha hecho buscando los fármacos vasoactivos y reclutando a la gente que estaba interesada. Eso lo hemos oído. Pero la última pregunta que han hecho no la hemos oído. Ah, vale, pues han estado preguntando también sobre el tema del derrame pericárdico que preocupa, que, bueno, pues si alguien había tenido experiencia con algún caso. Vale, yo estaba contestando que nosotros de los pacientes que tenemos de 15 de momento solo hemos visto un caso, ¿vale? Que era una forma idiopática, joven de 40 años que ya tiene un derrame pericárdico previo, leve, que, bueno, una paciente muy prevalente, ¿no? Diagnosticada pues ahora más de 10 años y que estaba en triple terapia con prostaciclina sistémica, epoprostenol, lo que llevaba en el momento. Luego se hizo el switch al subcutáneo también, es que hemos hecho últimamente un poco de todo. Y nada, en el contexto del SOTA-tercer, pues a los meses, ¿no? Los 6 meses o así, sí que tuvo un derrame pericárdico severo, se aumentó de forma significativa. Y bueno, pues esto nos apareció ahí, la ingresamos, hicimos una reevaluación completa, la chica era un perfil de riesgo intermedio-bajo, la verdad es que a nivel hemodinámico, la ecocardiografía de derrame no había ningún signo de alarma o de deterioro de la hipertensión pulmonar que no lo justificaba la gravedad de la situación y que al final se estuvo monitorizando durante el ingreso, era posterior, se planteaba hacer ventana pleuropericárdica, pero finalmente se pudo drenar por cirugía cardíaca, se hizo una pericardiocentesis. Y bueno, pues se subsanó y la señora, bueno, pues se fue de alta. Sí que es verdad que al principio mantuvimos la medicación, porque era previo a que se hubiera publicado nada en torno a esto. De hecho, en los ensayos clínicos o en el soterianismo, sin embargo, siguen sin comunicarse casos de derrame pericárdico. Ha sido más la publicación esta de casos aislados que se han ido comentando, pero bueno, pues ahora a finales de este año, porque esto nos apareció por el verano pasado, fue uno de los primeros casos que introducimos, que pautamos con el viaje, hacia lleva un tiempo. A final de año decidimos suspenderlo porque no podemos estar haciendo ecos cada 4 o 6 meses, la verdad no es viable. La chica, aunque ha estado unos meses más con el SOTA, no se le ha vuelto a reproducir, pero no nos era viable y seguía manteniendo un perfil de riesgo bajo. Entonces, valorando beneficio-riesgo, hemos dicho de momento el fármaco no lo necesitamos y está bien. Y bueno, como hemos tenido esa experiencia un poco, pues tampoco queríamos volver a someterla, que pudiera otra vez reproducirse y tuviera que acabar con una ventana con algún poco de manejo más complejo. La enfermedad sí estaba controlada. No descarto que si deteriora lo volvamos a utilizar, que sí, al final pues habrá que ver antes de la... Yo en ese caso estamos muy atentos a otro que también tiene alguna lámina de derrame pericárdico, que tiene características similares, pero no tenemos nada más, ¿verdad? Nosotros en nuestra serie no tenemos ningún derrame, ¿vale? No hemos encontrado ninguno. Tenemos una paciente con esclerodermia que entró a SOTA-tercer, pero ya lo tenía de antes, una lámina fina y sigue igual, o sea que no hemos tenido ningún derrame. Pues no sé. Bueno, pues yo creo que sin más preguntas podríamos concluir la reunión de hoy. Bueno, ha sido una reunión con 3 casos muy interesantes, muy bien seguidos y muy bien discutidos. Creo que es fundamental insistir en hacer el score de riesgo y cuanto más parámetros añadamos al score, si podemos la resonancia y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, mejor que mejor, cuanto más azúcar, más dulce, que tenemos que llevar a los pacientes a riesgo bajo y que tenemos ya las recomendaciones del Simposio de Barcelona, donde ya nos dicen en el 2024 qué hacer para llegar al riesgo bajo, que es donde tenemos que tener a los pacientes. Tenemos el switch de inhibidores de la fosfodiesterasa a guanicilciclasa, a riociguat.
tenemos el ESIPAC y tenemos un fármaco muy novedoso que actúa por otra vía, que no es vasodilatador, de la que estamos ya teniendo mucha experiencia y que funciona bastante bien. Hemos intentado con ellos, sobre todo, por ejemplo, el caso de Luis, que ha llegado a riesgo intermedio alto, pues hemos evitado las prostaciclinas sistémicas y hemos evitado un trasplante probablemente. Y creo que es importante tener presente este fármaco. Y luego quiero insistir en una cosa que ha dicho Luis, que es el fenotipado del ventrículo derecho, que aunque está el índice de acoplamiento en los scores, pues cómo es el ventrículo, si está dilatado o no, cómo lo vemos en la eco, que creo que es importante a la hora de integrar todos los datos de los pacientes. No es lo mismo un ventrículo pequeño con un índice de acoplamiento bueno, que sabes que va a resistir y no va a entrar en insuficiencia cardíaca, que un ventrículo dilatado y ya con, ¿no? Eso va a influir mucho en cómo va a evolucionar el paciente. Y no quiero olvidarme de los comités. Los comités son fundamentales porque es una enfermedad transversal, afecta a muchas especialidades, incluidas a las enfermeras, y creo que es fundamental que exista en todos los hospitales que hacen hipertensión para mejor entendimiento de la enfermedad y para mejoría de los pacientes. Y bueno, y sin nada más, pues cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias. Adiós. Y gracias a todos los ponentes. Adiós.